familia, bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, evidentemente ya saben dónde estamos. Estamos en Santa Clara. Ustedes saben que ahora vienen dos o tres, quizás 4 videitos de Santa Clara. Y bueno, pues nada, que estamos aquí en el Parque de las Arcadas específicamente. Y ahora vamos a hacer un recorrido que nos van a acompañar estas niñas que están aquí. Bueno, el video lo vamos a comenzar a partir de la calle Unión. No. Miren, para decirle a dónde vamos está Cari. Cari, ¿dónde estamos? Bueno, ¿Dónde vamos? Bueno, ahora mismo estamos en el Parque de las Arcadas. Ya lo dije. Pero ya nos vamos a mover para la calle Unión, precisamente desde la iglesia Buen Viaje, una de las iglesias más antiguas que en la ciudad, pero no la más antigua. Estaremos caminando toda la calle Unión para poder observar, comprender cómo son las construcciones acá. Vale, y llegaremos al ferrocarril, que es el ferrocarril de Santa Clara, uno de los ferrocarriles más importantes del centro del país, y luego seguiremos hasta la iglesia El Carmen, o sea, el del Parque El Carmen, donde se fundó la ciudad de Santa Clara. Que he oído hablar muchísimo de ese, es un parque. Es un parque que tiene una iglesia católica enfrente y bueno, también ahí está el primer árbol que se sembró en la ciudad. Fueron algunas personas de la Villa de Remedio que vinieron para acá, para Santa Clara, y fueron varias familias y a partir de ahí se fundó la ciudad. Guau, súper interesante, señora, así que no te lo puedes perder. Bueno, señoras, y desde aquí comenzamos el recorrido. ¿Dónde estamos, Cari? Bueno, ahora mismo estamos caminando exactamente para la calle Buen Viaje. Lo que nos queda enfrente ahora cuando lleguemos ahí a la esquina será la iglesia que lleva el mismo nombre. ¡Ay, qué bonita! Miren. Es una construcción bastante antigua. Ustedes se van a percatar que, bueno, es unas construcciones como las que hacían antes. Una construcción del tiempo de la conquista, o sea, del tiempo de la conquista española. O sea, estamos hablando del siglo XVIII. Esta iglesia se comenzó su construcción a partir de 1713 y se concluyó en 1719. Es decir, que estamos hablando prácticamente hace 3 siglos atrás. Wow. Y bueno, del otro lado se puede observar que es mucho más grande, y esto de aquí creo que fue un convento en sus inicios. ¿Esto? Sí, fue un convento. Hoy por hoy ya no es un convento, por supuesto, es creo que una secundaria básica, me parece, se utiliza como escuela. Aquí siempre, mira, te vas a percatar, como hay flores. Sí, venden flores, venden velas y ese tipo de artículos que son como diríamos, artículos religiosos y esas cosas. Sí, claro. Aunque bueno, cualquiera puede venir a comprar una rosa y regalársela a la novia. También. ¿Y aquello de allá atrás qué cosa es? Bueno, aquello me parece que es jengibre. No, sí, pero nada que ver con nada religioso. Sí, no tiene nada que ver. No, ahí la gente se paran y venden distintos productos. Acá, qué bonito. Mira, si te observas bien en esta misma calle Buen Viaje, llega hasta el mismísimo mercado Buen Viaje, que es uno de los mercados agropecuarios más grandes que tiene Santa Clara. Que a lo mejor está como aquella carpa exacto, que a lo mejor está vacío, pero bueno, es de los mercados más grandes. Y esta cola que tú ves aquí es la cola de las motonetas que van para la universidad. O sea, ahí se paran las personas que van para la Universidad Central de las Villas y cogen las motonetas, o sea, los particulares, para llegar hasta la universidad. ¿Y cuánto cuestan esas motonetas? Bueno, hija, cuando yo estaba en la universidad eran como 50 pesos, no sé. No, definitivamente. Debe ser mucho más caro. Wow. Este es Buen Viaje y Unión. Y esta es Unión. Exacto. Puedes ir por el frente si quieres y coger otra toma para que los suscriptores vean el tamaño de esta edificación, que es inmensa. Esta es la entrada. Aquí la gente se hace unas fotos bellísimas. O sea, las niñas que cumplen 15. Que cumplen 15, y los que se casan, aunque no se casen aquí en la iglesia, vienen y se hacen fotos porque realmente... Está muy bonita la entrada. Exacto. Y bueno, déjame explicarte. Allí me parece que hay una toma de agua que es de agua potable. Es agua purificada, que es como un proyecto que tiene la misma iglesia. Y las personas vienen con sus botellones y las llenan de agua para sus casas, que esa agua no hay necesidad de hervirla ni nada porque ya es un agua purificada. O sea, no es purificada porque sea de la iglesia, sino porque ya está procesada. Sí, claro. Claro. Y bueno, y estos son como el patio. Y bueno. Mira por ahí qué linda se ve. No,
la iglesia, imagínate. Te estoy hablando que se comenzó su construcción en 1713 y se concluyó en 1719. Y sabes que es bonito que no la hayan pintado, ¿tú sabes? Porque ese color de Sí. sí que está muy vieja, obviamente, y sin... Sí, y sin- mantiene la estructura. Exacto, ese color está muy lindo, o sea, el color natural de los años, ¿verdad? Sí. Queda muy bonito. Y bueno, ves, esto es el convento, o sea. Mira, Leia, la escuela que te decía que era como que fue en algún momento un convento, aún conserva esos arcos en los ventanales, que si te das cuenta muchos están destruidos, por supuesto. La iglesia sí la sigue manteniendo, lo que es, por ejemplo, la iglesia católica se ocupa de su... Sí, como de reconstruir y de... Exacto, de mantenerla en mantenerlo. buenas condiciones, pero ya esto que es una escuela ya te puedes percatar que las ventanas y eso no tienen absolutamente nada que ver. Mira eso, los ventanales, qué bonito. Está súper bonito. Bueno, Leia, mira, aquí en la calle Unión te vas a encontrar todo tipo de negocio. Aquí como que reparan bicicletas y ese tipo de... Porque esto es una calle bueno, principal, mira, o sea, es una de las calles aledañas al Sí, al es de una bulevar y tal, es de una sola pero vía. ¿Es de una sola vía? Ella corta el bulevar. O sea, te vas a percatar cuando lleguemos allí a la calle Independencia, que es la calle del bulevar, que esta calle intersecta la calle Independencia. Y bueno, y te decía, mira, para acá había un donde arreglan bicicletas. Sí, hay unas bicicletas. Estuvimos pasando ahora el bar Blanco y Negro, que es un bar bastante caro de aquí de la ciudad. ¿Sí? ¿Y Sí. qué venden ahí? O sea, no sé, yo nunca he ido, sé Ahí. que es un bar. Hay pizza minuta ahí. Esto ya es una cafetería y de este Es lado una como carnicería, no, como es costumbre, ahí dice carnicería, pero tú sabes que aquí no venden nada de la carnicería, eso es una bodega. Es una bodega, como es típico en Cuba, azul. Sí. Y bueno, y de este lado ya ves una cafetería. Una cafetería por aquí. Y bueno, y te vas a percatar que las estructuras y las viviendas por estas calles son bien diversas. Lo mismo te encuentras una casa Sí. de Puntal Alto, con tejas. Sí, que una también te norma- encuentras una casa de mampostería más pequeña, con un estilo más moderno. O sea, como son las construcciones normales acá en Cuba. Y muchas construcciones en desarrollo, sin sí, terminar. Sí, principalmente. Y lo que me he percatado de acá de Santa Clara es que, en efecto, pintura no hay. No, casi O sea, todas las calles están todas las calles sin y los pintar. establecimientos como tal, aunque sean del Estado o no del Estado, pues están... Por eso es que yo me asombraba de los colores tan vivos que hay en Santi Sí, Espíritu, le porque estoy aquí, notando, aquí todo evidentemente. está más destruido, menos conservado, menos arreglado. Estoy notando totalmente la diferencia porque es mucha, la verdad. Ariadna, tú se has cogido por esta calle, ¿eh? ¿Tú se has cogido por esta calle otras veces? Porque tú vives bastante cerca de aquí de Santa Clara. Tú vives bastante cerca de Santa Clara en comparación con Leia. No, la turista, la turista aquí soy yo. Aquí soy yo la turista, entonces me tiene que estar explicando, obviamente, y entonces, como dice Cari, Esto es una MIPYME. Mira, puedes entrar, observas aquí lo que hay. Hay frijoles colorados, azúcar blanca, filete y bueno, hay huevos. Y bueno, los precios como en toda Cuba, helado Nestlé 3.500, eso debe ser latina. Hay yogur, lomo y bueno, mira, ya ves lo que es una MIPYME santaclareña. Esta es la calle Independencia. esta es la calle. Exacto, si continuamos para allá llegamos al bulevar por donde estuvimos caminando Ya. hace un ratico. Ya. Aquí en esta esquina hay una bodega azul. Normalmente en Cuba las Sí, bodegas son están azules. y están en las esquinas. Por eso es que la bodeguita del medio viene siendo algo Diferente. atípico, exacto. Claro, claro. Y mira, acá tienes un banco. Este banco no es para todo el mundo, es más bien para TCP, o sea, trabajadores de por cuenta propia y ese tipo de cosas. Mira qué bonito se ve aquello abajo, sí, Si lleno de seguimos matitas. recto, aquello allá, esa calle es la carretera Camajuaní. O sea, que da directo al municipio Camajuaní. Y bueno, también en esa calle está la universidad, unos kilómetros más adelante. La Universidad Marta Abreu. Marta Abreu, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Entonces continuamos. Continuamos por la misma calle Unión, que te Unión. digo, es de una sola acera, de una sola vía. Pero si te das cuenta, las aceras en Santa Clara son súper estrechas. Sí, igual que allá. Estrechas. Igual que allá en Santi Espíritu. Y bueno, eso es algo que me estresa a mí porque es adaptada a las grandes aceras de La Habana, donde puede ir la pareja de mano. Principalmente cuando tú las comparas, mira, medio de Algo transporte. muy común, exacto. Sí, Santa Clara. Y Santi Espíritu igual. Lo que pasa es que en Santi Espíritu los coches de caballo no suelen estar en la parte del centro. Ah, pues acá ¿Sabes? sí, acá sí.
y es muy, muy común. No me gusta, a mí realmente no me gusta porque eso es parte del maltrato animal. Pero bueno, la necesidad que hay de transporte aquí es muy grande, y entonces es lógico que hay que tomar esa vía, si no te vas a morir esperando algo. Estaba mirando también que hay como un trencito, como una vía alternativa. Ah, sí, sí. O sea, no suelo cogerlo mucho, creo que me he montado una vez nada más. Pero bueno, es algo más. O sea, no es muy común. O sea, lo viste de casualidad. Es que ¿verdad? O sea, al día debe tener sus viajes, pero casi nunca uno coincide con ellos. Muy poco. Mira, esta es la calle Julio Jover. Ve que intersecta aquí en Unión. Aquí sí te vas a encontrar distintas construcciones, de verdad. Sí, porque mira, ya estamos viendo ahí. Acá siempre, estos son normalmente Airbnb, o sea, hostales. Y bueno, te puedes percatar que acá también hay una iglesia evangélica, Asambleas de Dios, que es de las iglesias que más miembros tienen aquí en la ciudad. O sea, de las iglesias más grandes, o sea, el templo de los templos con más membresías acá en Santa Clara. Ajá. Así que bueno, eso también es un dato curioso que se encuentra en esta calle. Y bueno, como te estaba diciendo, te vas a dar cuenta que acá estas casas están como que mejores pintadas. Sí, más, o sea, que están mejores conservadas. En mejores condiciones, sí. Ahí hay un agente de telecomunicaciones, son las personas que venden las recarguitas para los celulares y ese tipo de cosas. Y bueno, esos son otros emprendimientos que hay por acá. Mira, Leia, aquí está también la policía ferroviaria, que es esta construcción azul que vemos aquí. Que bueno, esto es como los policías, que son los que van en los trenes, porque como los trenes no es igual que las guaguas que paran en cualquier terminal ni nada de eso, sino que todo tiene que ser previo, debe ir seguridad dentro de los trenes, ¿entiendes? Sí, claro. Entonces, esto es una unidad de esas, porque estamos llegando precisamente al ferrocarril, que lo vas a ver ahora más adelante. Bueno, ser estrecha que no cabe ni uno, pero bueno, es porque es como que al doblar. Vean, y aquí entonces está el ferrocarril. ¡Tarán! Y aquí es como una piquera de coche. Sí, mira, estos coches van para lo que es carretera de Malensa, carretera de Sagua, que son carreteras que son las que vienen después del ferrocarril. Y bueno, aquí las personas que van para esas direcciones suelen tomar algunos coches. Cuando tú los ves vacíos así es porque están esperando que los alquilen y no quieren recoger pasajeros independientes porque les saldría más barato el viaje. Claro. Pero yo oigo el pito, pero no veo el tren. Mira lo que. Bueno, ya estamos ahora mismo en el ferrocarril y casualmente viene un tren. Bueno, un tren no sé, me parece que es la maquinaria, ¿ves? Ah, sí. Mierda, eso me da miedo. Tú dejas esa mala palabra ahí. Qué mala impresión. Es que se siente tanto la vibración, evidentemente, cuando estás al lado del tren pasando, que me dio una mala impresión así. Ay, Eneida, qué daño tú le has hecho a esta niña. Mira, Leia, mira, este edificio es súper antiguo, lleva mucho tiempo ahí. No sabría decirte el año específicamente, pero me dijo Jonathan que es bien antiguo y no ha sido reparado, ni siquiera por las mismas personas que viven, porque en la parte de arriba sí es viviendas de personas en particular. Y aquí abajo es tipo una cafetería del Estado. O sea, no es muy... No es que es una cafetería de lujo ni nada. Pero aquí en esta parte es donde... Esta es la estación de ferrocarril. Ah, como tal. O sea, la terminal. Ahí dentro están las taquillas, incluso hay una agencia de pasajes donde tú puedes comprar pasajes. Y bueno, y este es el parque que está enfrente del ferrocarril, que es el Parque Los Mártires. O sea, aquí también hay wifi y bueno, te voy a enseñar que aquí en el ferrocarril, este ferrocarril, su construcción fue en 1860, pero no era esta estructura que tú estás viendo ahora, era una estructura de madera. Pero ya en 1895, con fondos de Marta Abreu, que es la benefactora de la ciudad, por eso es que ustedes escuchan tantos lugares que se llaman Marta Abreu aquí, porque ella era una persona que tenía muchas riquezas, era muy acaudalada y donaba, hacía como donación. Sí, exacto, y facilitó muchas construcciones, incluso reparaciones, como fue el caso del ferrocarril. Entonces, en 1895 por ella fue reparado, remodelado, y ya en 1925 se vuelve a remodelar el ferrocarril
y es esta estructura que tenemos hoy actualmente. Ahora se la voy a enseñar desde ahí enfrente, vamos a cruzar. Y se decidió también ponerle el nombre de Marta Abreu, ya que ella había sido parte al ferrocarril. Sí, exacto, la estación se llama Marta Abreu. Incluso ahí dentro, no sé si estará abierto, hay un cuadro súper grande, no sé si se podrá ver desde aquí. En honor a ella. Exacto. Míralo allá arriba. Se ve desde ahí. Hay un cuadro de una imagen de ella. Y bueno, ya en el 2017 se volvió a reparar cuando se reabrió de nuevo esta estación, que es la estación principal del centro del país. Sí, se nota que no es muy viejo porque mira las ventanas. Fue reparado en el 2017, o sea, estamos hablando hace 7 años mira aproximadamente. Qué bonito se ve desde aquí. Ajá, igual que acá, esto es una escuela primaria. Y bueno, te vas a percatar que este parquecito siempre hay personas. Aquí estás haciendo el live los otros días. Sí, yo hago live donde quiera. Miren desde aquí. Ah, mira, sí, ahí lo dice Marta Abreu. 1860 fue cuando se hizo de madera. En 1925 ya se hizo esta estructura actual y se le puso el nombre de Marta Abreu, ya que ella había hecho donaciones en 1895 para poder remodelar este establecimiento, o sea, esta terminal de trenes, que era muy importante para acá, para el centro del país. Wow, qué interesante. Y entonces estamos detrás del parque. Ah, vale. Déjame enseñarles un momentico el parque. Vean ahí. Es un parque pequeñito, no es un parque muy grande, pero bueno, es como, no es el parque principal de la ciudad, por supuesto. Para nada, no. ¿Ven? Pero se mantiene bastante recogido, por lo menos la verdad, está limpiecito. Y bueno, el día está gris. Bueno, una cosa que me estaban diciendo, Cari, ustedes, y es que aquí en la ciudad de Santa Clara no suele haber tanta limpieza, y es que no me he topado con ningún basurero ni... Es que no te ha llevado por las calles de los basureros, Sí, o sea, te ha llevado por las calles principales. Es lo que pasa también en la ciudad de Santo Espíritu, o sea, es igual. Las calles menos transitadas, o sea, las calles principales, pues no tienen basura, están limpias, están recogidas. Aquí hay calles principales que tienen basura. Lo que pasa es que te he llevado por las más bonitas. Que no son tan bonitas tampoco. Aquí a ver, Santa Clara, te voy a decir, no es una ciudad, que me perdonen los santaclareños, porque Santa Clara es una ciudad que a mí me gusta, yo vivo aquí, pero no es de las ciudades más lindas que tiene Cuba para nada. No. Y bueno, y es sí, como hay que, mucha vida. Sí, a ver, aquí hay muchas personas con dinero. A ver si me explico. Muchas personas que tienen buena posición económica, ya sea porque tienen un negocio o hay muchas familias en el extranjero. Incluso me he percatado que acá en la zona del centro del país hay muchos ciudadanos españoles, que eso no se suele ver tanto ni para La Habana ni para Oriente. Es como que un mayor asentamiento hubo acá en esta zona. Incluso aquí había muchas villas. Está Trinidad, Santi Espíritu, está Santa Clara, está Remedios, que es otra villa. Al ver tantos asentamientos, incluso aquí en Villa Clara está el poblado de Santo Domingo, que fue uno de los poblados que... Camajuaní. Sí, pero Santo Domingo fue un poblado que el gobierno español decidió mudar personas nativas de España para que hubiese mayor población blanca en la zona. Oye, eso es decir, sabía. que esas personas que incluso llegaron a Santo Domingo se distribuyeron en todas las villas del centro. Y es que hay mucho, por eso yo digo que al ser ciudadanos españoles tienen posibilidades de viajar, incluso de emprender un negocio. Claro, y evidentemente se ve en la ciudad, exacto, o sea, se ven las casas, en los negocios. En los negocios. El poder adquisitivo aquí, o sea, no es lo general ni es lo mayor, pero en comparación a otros lugares sí es bien elevado en algunas personas, en algunos negocios. Definitivamente, sí. A ver, hoy por hoy actualmente en Cuba, en cada esquina que tú camines hay una MIPYME, hay un punto, pero sí se nota. Que... A ver, no estoy diciendo que en Cuba hay ricos, pero sí hay personas que tienen un poder adquisitivo mayor al resto. Claro. Eso sí, eso no se puede negar. Mira, Leia, esta es la calle Luis Esteve. Es una de las calles que da directo hasta el parque. Vamos a mirar. Hasta el parque de aquí de Santa Clara. O sea, el parque central. El parque Leoncio Vidal. Esta calle es una cosita un poco extraña porque, mira, tiene dirección, o sea, del parque para acá, hasta ahí está esa calle. Y entonces, de aquella calle hasta aquí, es la dirección contraria. Es una cosa loca porque ahí las personas viran y doblan en el Parque El Carmen, que es a donde vamos a llegar. O sea, este video lo vamos a concluir. Tiene un signo de prohibición. Exacto, ajá. Mira, hasta aquí, hasta esta calle, los carros vienen del parque hacia acá. Ajá. Y entonces aquí, mira, ves que vienen en la otra dirección y tienen que doblar obligatoriamente por ahí, por donde vamos a doblar nosotras. Ah, ya. Ya, para ir al parque El Carmen. Las construcciones son diversas, igual que en todas partes. Esto es un hostal, un Airbnb.
y te puedes percatar que no tiene absolutamente nada que ver con, por ejemplo, con esta casa que está enfrente, que es más antigua, más deteriorada, todo el mundo no tiene el mismo poder adquisitivo. Y bueno, Sí, siempre se ve el contraste. por lo general son pocas casas que están en buenas condiciones y resaltan entre el resto de las casas. Sí. Otra cosa aquí en Santa Clara, las casas son muy unidas, o sea, son bien unidas, mira, te puedes percatar. Y entonces eso conlleva a que haya una vivienda pegada a la Pegada otra. a la otra, sí, sin casi que privacidad. Sí, exacto. Y esto es la taberna, dicen que aquí se almuerza súper bien, bastante económico, es algo del estado y que lo mejor que tiene es que tiene aire acondicionado. Eso me lo dijeron hace como 2 días, así que tengo que venir y comprobarlo. Una iglesia por el frente, vamos a ver. Bueno, entonces llegamos al Parque El Carmen. ¿Cómo se llama? Sí, el Parque El Carmen, El Carmen. porque está la iglesia del Carmen, Ah, ya. que fue la primera iglesia que se construyó acá en la ciudad. O sea, porque aquí se inauguró la ciudad de Santa Clara. Ahora le vamos a dar más datos. Simplemente es así. Miren la iglesia, señores. La edificación está muy bonita aquí. Donde se fundó la ciudad. Ahí Ay, es qué el primer bonito. árbol que se sembró. Bueno, cogemos un descanso aquí porque ustedes saben que lo necesitamos. Y yo no estoy acostumbrada como tú. A ver, yo no me siento cansada, pero bueno, por ella, vaya. Caballero, miren, nos encontramos en el Parque El Carmen. O sea, este es uno de los parques principales de aquí, de la ciudad de Santa Clara. Aquí hacen actos y, bueno, hasta conciertos han hecho en esta historia. Esa es la iglesia del Carmen, o sea, es una iglesia de las más antiguas de la ciudad, por supuesto. Aquí se fundó la ciudad de Santa Clara. Estamos hablando de hace más de 300 años atrás, más de 330 años atrás. Y bueno, acá podemos observar el primer árbol que se plantó cuando se fue a fundar la villa de Santa Clara. La villa de Santa Clara se fundó, creo que fueron 7 familias que vinieron específicamente de la villa de Remedio. Remedio es otra villa que se encuentra aquí en la provincia de Villa Clara, que está relativamente a 1h30 de acá. Sí, bastante cerca. Sí, o sea, vinieron esas personas para acá y decidieron comenzar ya en esta zona lo que sería la villa de Santa Clara, fundar la villa de Santa Clara. Más abajo está el río Bélico, me parece que así es su nombre, que divide lo que es el casco histórico de la ciudad, o sea, de toda esta parte centro, la parte centro de la ciudad, de la parte más obrera en aquel tiempo, que es donde está el barrio Dos Balganes, que bueno, lo pudieron ver en mi canal una vez que mostré el barrio Dos Balganes y ese tipo de cosas. Entonces podemos ver que del río para allá estaba la clase obrera y del río para acá se encontraba ya la población, o sea, más adinerada, más acaudalada de toda esta zona. Y bueno, aquí esta calle que vemos que está bajando es la calle que tiene el nombre de Máximo Gómez. Máximo Gómez, que fue un prócer de la independencia en Cuba, que vino desde precisamente de Baní, de República Dominicana. Y entonces, bueno, esa calle en honor a Máximo Gómez lleva su nombre. Y bueno, familia, pues desde aquí, desde el Parque El Carmen, terminamos este video que gracias a Cari han podido tener toda la información que se les ha dado en este video, porque señores, ustedes saben que Cari es la Biblia de los videos y el diccionario de todas las, ¿cómo se llama? No sé, de las calles. De todas las locaciones y todo. Ella es el GPS, ustedes saben. Pues nada, que me enteré de cosas que no sabía, evidentemente. Y espero que ustedes también, espero les haya gustado. Es un videito, obviamente, diferente a lo que hemos hecho en el canal. Pero bueno, para eso llamamos a la experta. Por eso trajiste una invitada. Para que nos ayudara en el tema. Y bueno, pues nada, que me encantó el recorrido y espero que ustedes también. Suscríbanse al canal de Cari y bueno, por supuesto, al mío también. Un besote enorme. Bye.